En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos aquellos que están viendo este video, ¿sí? Quiero compartir con ustedes este video, pero primero quiero decirles quién soy, ¿sí? Bueno, yo soy Ubaldo Terán Guerrero, ¿sí? Soy católico, me encanta la Iglesia Católica, ¿sí? Hoy quiero compartir este tema de las 4 características de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es aquella iglesia que reúne las 4 características? Esa es la iglesia de Cristo, no cualquier iglesia, ¿sí? Vamos a ver aquí del catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? El numeral, el párrafo 3 del numeral 811, pero vamos a ver el párrafo 3 nada más, después vamos a ver otros números de aquí en adelante, ¿sí? Dice, la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica, ¿sí? Entonces vamos a ver en este corto video de unos 15 minutos que la iglesia es una, nada más. Eso es lo que vamos a ver. Después vamos a ir viendo las demás características, pero recordemos que son 4: una, santa, católica y apostólica. Primero, una, la iglesia es una. Veamos qué dice el numeral del catecismo de la Iglesia Católica, el 815. Dice así: ¿cuáles son esos vínculos de unidad? Por encima de todo estos, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Esto lo vemos en Colosenses 3:14. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Más que nada, pues nosotros los católicos que nos hemos estado preparando poco a poco, amamos a nuestros hermanos protestantes, a nuestros hermanos que ya se fueron de la iglesia por ignorancia o porque un falso profeta pues les habló por allí diferente en contra de la iglesia y a favor de ellos, pero sin ningún fundamento, ¿sí? Y la iglesia solamente es una, ¿sí? Veamos, se hizo 173, dice: la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles, ¿sí? La profesión de una misma fe recibida por los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento de la orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Eso es lo que nos une. Por eso en Efesios 4, del 4 al 6, vemos que nos habla de la unidad. Dice de 4 al 6, vamos a ver desde el 13. Mantengan entre ustedes los lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, ¿sí? Un solo cuerpo pues, que es la iglesia, un solo cuerpo y un mismo espíritu, el Espíritu Santo, que es uno solo, ¿sí? Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, en una misma esperanza. Tenemos una sola esperanza, de morir pero resucitar con Cristo.
en el amor del Padre, ¿sí? Un solo Señor, el que fundó la Iglesia Católica, Jesús, el que murió y resucitó al tercer día, un solo Señor, una sola fe. ¿En quién creemos? En Cristo. No vamos a creer en otra cosa, en cuentos, no, en Cristo. Un solo bautismo. Un solo bautismo es que tienes que bautizarte porque ese bautismo de la Iglesia Católica no sirvió. No, es un solo bautismo desde los primeros siglos de la Iglesia. No hay otro bautismo, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. La unidad de la Iglesia es una. Hermanos protestantes, hermanos cristianos, por favor, pongamos los pies en la tierra y las manos al cielo, bien firmes en la fe, que ningún viento les sople y los tumbe. Agarremos la Biblia y de veras escudriñen las Escrituras, y con el catecismo de la Iglesia Católica nadie los puede estar engañando. Si se fueron por ignorancia, eso es. ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿Qué es lo que le dijo a los apóstoles? En Juan 17:21 dice: Padre, que todos sean uno, como tú, Padre Santo, estás en mí, yo estoy en ti. Que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que todos, desde un principio, desde la fundación de la Iglesia, que seamos uno solo, ¿sí? ¿Cómo nos van a creer los ateos, los musulmanes, los judíos, los budistas, los hindúes, otras religiones que no son cristianas? Si los cristianos estamos divididos. En tiempos de Martín Lutero, fíjense, Martín Lutero era católico, era un sacerdote, era monje. 1517 se rebeló contra el Papa y los obispos. Se sintió mejor que Cristo y fundó su propia iglesia. Esa iglesia de Martín Lutero se llama luterana, y después Calvino y a todos. Y cada fundador es cabeza de su iglesia. Esa iglesia es su cuerpo, ¿sí? Porque Cristo ya fundó su iglesia. Si otro quiere fundar otra iglesia, como decía el padre Amatuli, que la funde. Y dice el padre Luis Toro: pregúntame si me importa. Lo que me importa es estar en la iglesia que fundó Cristo. En Mateo 16:18 nos dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, es decir, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Solamente una, hermanos, no tantas. Hay muchas, pero comunidades cristianas, iglesias locales, ¿sí? Donde está un obispo, ahí está la iglesia católica. Donde está otro obispo, ahí está otra iglesia católica. Por eso así dijo San Ignacio de Antioquía en el año 110. Donde está el obispo, ahí está la iglesia católica, universal. Eso ya lo vamos a ver más después. Pero lo que sí tenemos que ver, dice que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo Dios. ¿Qué andamos haciendo con otros dioses extraños, fundadores de otras iglesias? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5, 23, 24. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo su Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Fíjense, es bien importante.
Él sigue diciendo Efesios 5:25, más adelante, dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella a sí mismo, y después de bañarla en el agua, la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Una sola iglesia, ¿sí? No muchas. Sí, como dije, hay muchas iglesias, pero todas son de la iglesia. Estamos unidas al Papa, al obispo, al sacerdote. Y Jesús puso un pastor en la iglesia. Puso un pastor visible. Jesús se va al cielo, sí, pero deja un pastor en la iglesia. Juan 21:15-17 dice así: perdón. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Las ovejas de Pedro son de Cristo. Cristo es el pastor, y Él se va al cielo cuando muere y resucita, pero deja un encargado cuidando las ovejas, que es Pedro, es decir, el Papa que está en sucesión de Pedro, en este caso el Papa Francisco. Por tercera vez, insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: tú sabes, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Por 3 veces le dijo, ¿sí? Entonces, yo soy oveja de Pedro, ¿sí? Porque él está cuidando. Jesús lo puso, ¿sí? Y al ser oveja de Pedro, soy oveja de Cristo, ¿sí? Porque Pedro es encargado. San Pedro es encargado de su rebaño. Se encargó de su rebaño 3 veces. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros debemos de estar bien cimentados en la fe cristiana. Además, en Corintios 12, 1 de Corintios 12:12, si alguien puede estar anotando por ahí, pues anoten las citas, retrocedan el video y anoten estas citas que son muy importantes. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Las partes del cuerpo son muchas. Las partes del cuerpo son muchas. Hay muchas comunidades, muchas iglesias católicas donde quiera, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, en México, en Europa, Asia, bueno, en muchas partes del mundo hay muchas iglesias, ¿sí?, católicas, pero todas son un solo cuerpo, todas con un solo Papa, una sola cabeza visible, y con un solo Señor, que es Jesucristo, nada más. Pero el cuerpo es uno, dice, por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también hemos sido bautizados en el único espíritu para que formemos un solo cuerpo. ¿Recuerdan que dice un solo cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Colosenses 1:18.
Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Sigue diciendo, ya fuéramos judíos, griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del mismo Espíritu. Todos hemos recibido ese Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo hasta el matrimonio en la iglesia. Por eso tenemos que estar unidos en un solo espíritu, en una sola vocación que Dios nos ha llamado. Depende, eres padre de familia, eres sacerdote, eres obispo, como te dijera, laico, catequista, etcétera. Tenemos esa vocación de seguir a Jesús en diferentes formas, ¿sí? Diferentes características dentro de la iglesia, ¿sí? Pero vamos a ver, también vamos a ver Efesios 3, 20 al 19. Efesios 3, 20 al 19 nos habla de esta manera. Dice así: a Dios dice, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginarnos. A Él, es decir, a Cristo, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Así debe de ser. La gloria no se debe de decir, de dar en otro lugar, en otra iglesia, en otro changarro, ¿verdad? La gloria es dentro de la iglesia. Por eso en la misa, cuando vamos a la misa, dice, gloria a Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, todos te glorificamos en la gloria de Dios Padre. Y sigue, ¿verdad? Entonces, por eso la gloria se da en la iglesia, cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, por eso ahí somos miembros de su cuerpo. Dice en Efesios, apúntenle por ahí, Efesios 5, 29 al 30. Veamos qué nos dice San Pablo, aquella iglesia que es el cuerpo de Cristo, en la que somos miembros. Dice Efesios 5, 29 al 30. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que hace Cristo, hace por su iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Nosotros. ¿Para qué te sales de la iglesia si eres católico? Ponte a estudiar el libro, la Biblia y el catecismo de la iglesia católica. Busca a Dios. No estés dividido, no estés buscando otros falsos profetas. ¿Sí? Cada fundador es cabeza de su iglesia. Jesús ya es cabeza de la iglesia católica desde hace más de 2000 años. Queridos hermanos, pónganse listos, cristianos, no han perdido el tiempo, lástima de su tiempo que están haciendo por allá, por otras, que andan casa por casa, sacando gente de la iglesia católica. Pónganse a estudiar la Biblia, pónganse a estudiar el catecismo de la iglesia católica, que es el catecismo de los obispos, del papa, obispos, sacerdotes que se pusieron de acuerdo y estudiaron allí. Ahí tienen las bases fundamentales de la iglesia. No les crean a cualquier falso cristiano, falso profeta. Pues sí, hermano, pues he querido dar este primer tema de la iglesia, que es faltará, que es católica, es santa, católica y apostólica. Que Dios me lo bendiga y que la Virgen nos acompañe y que dé esa interceda ante nosotros por todos
los miembros de la iglesia y por aquellos hermanos que se han salido de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.